Hola y bienvenidos. A ver, cuando pensamos en grandes descubrimientos nos imaginamos el momento eureka, ¿no? Claro, el chispazo. Exacto. Fleming viendo el moho, Einstein con su E igual mc cuadrado, Bell escuchando una voz por un cable. Pero esos momentazos se habrían quedado en nada, en una anécdota, si no hubieran hecho lo más importante, Comunicarlo. comunicarlo. Por eso hoy vamos a meternos de lleno en esa pieza final, que es el informe de investigación. Es, por así decirlo, el dossier que presenta un detective para decir, caso resuelto. Y vamos a ver cómo se monta ese dossier. Es una analogía perfecta, de verdad, porque un informe tiene justo esa doble función. Por un lado, es el comunicado oficial. Esto es lo que hemos encontrado. ¿Vale? Pero por otro, y aquí está la clave, pasa a formar parte del, digamos, archivo global del conocimiento. La ciencia no avanza con genios aislados, para nada. Claro, se construye sobre lo anterior. Exacto. Cada descubrimiento se apoya en los hombros de los que vinieron antes. Cada informe es un ladrillo más en un edificio que no para de crecer. Y hay un ejemplo increíble de esto, de los años 80 en psicología, que demuestra perfectamente cómo un ladrillo bien puesto puede cambiarlo todo. Totalmente. Se trata de la investigación sobre la teoría de la mente. Los científicos se preguntaban algo que parece muy simple. ¿En qué momento un niño se da cuenta de que lo que hay en su cabeza no es lo mismo que lo que hay en la cabeza de los demás? Para investigarlo, diseñaron un experimento muy ingenioso, la llamada tarea de la falsa creencia. Me encanta esta historia. Es como una pequeña obra de teatro. A ver, si no recuerdo mal, hay dos niñas, Sara y Ana. Sara mete una canica en su bolsito y se va. Eso es. Y mientras no está, Ana, que es un poco traviesa, coge la canica del bolsito y la esconde en un cajón. Entonces Sara vuelve, y aquí viene la pregunta del millón para el niño que está observando todo. ¿Dónde va a buscar Sara su canica? Claro. Exacto. Y la respuesta revela un salto cognitivo alucinante. Los niños de 4 años y medio decían, en el bolsito, ¿Por qué? porque ella cree que está ahí. Entendían la perspectiva de Sara. Se ponían en su lugar. Justo. Pero los de 3 años, con una seguridad pasmosa, decían, en el cajón. Porque ellos sabían que la canica estaba en el cajón. Y eran incapaces de entender que la mente de Sara tenía una información diferente, una creencia falsa. Y la publicación de ese primer informe, de ese hallazgo, fue como lanzar una bengala en la noche. Fue una auténtica explosión. Desató décadas de investigación para entender qué demonios pasa en el cerebro de un niño entre los 3 y los 4 años. Se evitó que cientos de laboratorios empezaran de cero, se pudo construir conocimiento sobre conocimiento. Eso es lo que consigue un buen informe. Pero espera, aquí me surge una duda. Si mi estudio no confirma lo que yo esperaba, si los resultados son, digamos, negativos, ¿por qué querría publicar algo que parece un fracaso? Suena un poco contraintuitivo. Esa es una de las cuestiones más importantes en la ciencia de hoy en día. No hacerlo lleva un problema enorme, el llamado sesgo de publicación. ¿Sesgo de publicación? Sí, Delgado Rodríguez, ya en el año 2002, lo definió como la tendencia a publicar solo los estudios que encuentran efectos significativos, los positivos. Esto crea una imagen distorsionada de la realidad, como si en la ciencia todo saliera siempre bien. Claro, solo vemos los éxitos. Exacto. Para evitar ese sesgo, y en general para poner un poco de orden, la comunidad científica acordó seguir unas reglas del juego, una estructura y un estilo comunes para todos. Vale, entremos ahí. Porque cuando se habla de estilo de redacción en ciencia, no es que un informe pueda tener el estilo de Hemingway y otro el de Stephen King, ¿no? Para nada. De hecho, es casi lo contrario. Es un pacto para que el estilo personal no interfiera con la claridad del mensaje. Es, digamos, un lenguaje universal. ¿Y en psicología? En psicología y ciencias sociales, la Biblia de ese lenguaje es el Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, la famosa APA. La APA, claro. Se fundó en 1892 y lleva publicando este manual desde 1952. La edición actual es la séptima de 2019, que, por cierto, incluyó por primera vez guías para estudios cualitativos, algo que detallaron Levitt y colaboradores, y actualizó las de cuantitativos, como señalaron Applebaum y su equipo en 2018. O sea que el estilo APA es el rey en este campo, pero todo esto de la estructura, las reglas, suena increíblemente rígido. ¿No mata un poco la creatividad?
¿No hace que todos los descubrimientos suenen igual, como si los escribiera un robot? Es una crítica muy común, la verdad, pero hay que verlo de otra forma. No es una jaula, es un lenguaje común. Libera al científico de tener que reinventar la rueda con el formato y permite que cualquier lector, en cualquier parte del mundo, encuentre la información que busca al instante. Entiendo. La creatividad no está en cómo estructuras las frases, sino en la brillantez de las ideas que contienen. Y bueno, aunque nos centraremos en APA, hay otros dialectos de este lenguaje como el CSE en biología, el ML en humanidades o el Vancouver en medicina. Vale, entendido. No es una jaula, es un idioma compartido. Volviendo a la redacción, ¿cuáles son los principios de ese idioma? Para alguien que se enfrenta a escribir un informe por primera vez, ¿qué es lo esencial? Hay varias reglas de oro. La primera es el orden. Las ideas tienen que fluir de forma lógica, como una buena conversación. Luego están los tiempos verbales. Esto es importante. Mucho. Usas el pasado para contar lo que ya se hizo, en la introducción o en los resultados, por ejemplo. Piaget demostró, porque esa es historia. Pero en la discusión cambias al presente, para debatir con quien te lee sobre el significado de tus hallazgos. Y siempre, por favor, voz activa. Es más directa, más clara. Has mencionado antes un principio que me llama mucho la atención. La navaja de Occam suena a instrumento de tortura medieval. ¿Qué tiene que ver un monje del siglo XIV con un informe del XXI? Pues es el principio más punk de la ciencia. Destruye la complejidad innecesaria. Me gusta. Guillermo de Occam dijo que si tienes dos teorías que explican lo mismo, la más simple suele ser la correcta. En redacción es un detector de palabrería. Muchos textos fallan aquí. Usan frases enrevesadas para parecer más inteligentes. Cuando en realidad solo ocultan que no tienen las ideas claras. Exactamente. La navaja corta todo eso y se queda con la esencia, claridad y precisión. Usa la palabra exacta, evita la jerga y, muy importante, evita los antropomorfismos. ¿Antropofón? ¿Qué? Antropomorfismos. Dar cualidades humanas a objetos. Por ejemplo, decir, las tablas comparan datos. Las tablas no comparan nada. Son píxeles en una pantalla. La forma correcta sería, en las tablas se comparan los datos. Parece una tontería. Pero es parte de esa precisión casi obsesiva de la ciencia. Vale, tengo los principios. ¿Y algún truco práctico para cuando te enfrentas a la página en blanco? 3 trucos que nunca fallan. Primero, haz un esquema. Antes de escribir una sola frase, organiza tus ideas. Es el plano de la casa. Fundamental. Segundo, cuando termines el primer borrador, déjalo reposar. Aléjate de él un día o 2. Cuando vuelvas, verás los errores con ojos nuevos. ¿Y el tercero? Y el tercero, el más importante. Pídele a un colega que lo lea. Es el mejor control de calidad que existe. Perfecto. Tenemos los principios y los trucos, pero todas estas ideas necesitan un esqueleto, una arquitectura para sostenerse. ¿Cuál es esa arquitectura invisible que tienen todos los informes científicos? Esa arquitectura es lo que llamamos la estructura IMRD, por las iniciales de sus 4 secciones principales, que son el corazón del informe. Si volvemos al dossier del detective que decíamos antes. A ver, la introducción responde a ¿por qué investigamos este caso? El método responde a ¿cómo recogimos las pruebas? Los resultados a ¿cuáles son las pruebas? En bruto. Y la discusión responde a ¿vale? ¿Y qué significa todo esto? ¿Quién es el culpable? Me gusta. Es muy claro así. A esto se añaden el título, el resumen, las referencias y los apéndices. Pero esas 4 son el motor. Pues vamos a desglosar el dossier pieza por pieza. Empecemos por la portada, el título y los autores. El título es el titular del periódico. Tiene que ser corto, unas 10, 12 palabras, pero impactante. Debe incluir las variables principales para que las bases de datos lo encuentren. Claro, para que sea buscable. Exacto. Luego, autor y filiación, que es el quién es quién de la investigación. El orden importa, ¿eh? El primero suele ser quien más ha contribuido. Y finalmente, la nota de autor, que es como los créditos de una película, agradecimientos, quién ha puesto el dinero, conflictos de interés y un email de contacto. Y justo después, el resumen o abstract, que sería... El tráiler de la película. Exacto. Un único párrafo, de 150 a 250 palabras, que te cuenta toda la película en un minuto. El problema, cómo se investigó, qué se encontró y qué significa. Es lo que todo el mundo lee para decidir si se lee el artículo entero.
Y si el informe es en español, se exige un abstract, que es simplemente la traducción al inglés de ese resumen. Vale, pasemos a la primera gran sección del dossier, la introducción, el porqué del caso. La introducción tiene forma de embudo. Empiezas con una panorámica general del campo de estudio y luego vas cerrando el foco hasta llegar a tu problema de investigación concreto. Aquí es fundamental citar estudios previos. Entiendo la importancia de citar, pero a veces, para alguien que estudia, toda la normativa de la APA puede ser un lío. ¿Por qué esa obsesión con el autor y el año entre paréntesis de una forma tan específica? Porque es el rastro de migas de pan de la ciencia. No se trata de memorizar si va coma o punto y coma, sino de entender el objetivo, la transparencia total. Permite a cualquiera volver sobre tus pasos y comprobar tus fuentes al instante. Es un mapa, exacto. Por ejemplo, si citas varias veces al mismo autor, como Cowan 2001-2010, muestras la evolución de su trabajo. Si citas a un equipo de 3 o más, como Menech et al. 2019, usas et al. Para no llenar el texto de nombres. Es un sistema de taquigrafía científica que, una vez lo entiendes, es muy eficiente. ¿Y si quieres citar las palabras exactas de otro investigador? Si es una frase corta, menos de 40 palabras, la pones entre comillas y añades el número de página, como en el trabajo de Downey y Adam 2010. Si es un párrafo largo, va en un bloque aparte, con sangría, para que se distinga bien. La idea es que quede clarísimo qué ideas son tuyas y cuáles estás tomando prestadas. Y la introducción siempre termina con una declaración formal. Los objetivos de este estudio son estos y nuestras hipótesis son estas otras. Y un error de novato es poner la hipótesis nula. Aquí solo va la que tú crees que es la correcta, la de investigación. Bien, ya hemos presentado el caso. Ahora toca el laboratorio forense, el método, el cómo se hizo. Esta sección es la receta de cocina. Tiene que ser tan absurdamente detallada que otro chef en cualquier parte del mundo pueda seguirla y obtener el mismo plato. Si no, tu descubrimiento no sirve para nada porque nadie puede comprobarlo. ¿La replicabilidad? La clave. Te lo digo por experiencia, una vez pasé 2 semanas intentando replicar un estudio y fue imposible. El autor había escrito, se dieron las instrucciones a los participantes, sin decir cuáles eran. Un fallo garrafal. Por eso esta sección se divide en subapartados sagrados. ¿Cuáles son? Primero, participantes. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos? ¿Cómo los encontraste? ¿Qué edad tenían? Segundo, materiales o instrumentos. ¿Usaste un cuestionario, un escáner cerebral, un software específico? Lo describes todo. Y tercero, procedimiento. Aquí narras, paso a paso, cronológicamente, todo lo que hiciste. Vale, después del laboratorio forense, abrimos el maletín con las pruebas. Los resultados. Aquí se responde a qué se encontró. Pero ojo, solo se presentan los datos, las pruebas, sin interpretarlas. Es el momento más objetivo del informe. Se usan estadísticas para resumir la información, nunca los datos en bruto. Y aquí es donde a veces el lenguaje se vuelve un poco... Críptico. Sí, un momento. En las notas para preparar esto, apareció una fórmula que suena a código secreto. Algo como T98 igual a 2.78, P igual a 0.007. ¿Qué nos dice realmente a los mortales esa línea? Tienes razón, parece un jeroglífico, pero es el titular del periódico en versión estadística. La clave está en ese último número, el valor P. La P, en este caso, es .007. Lo que nos dice es que la probabilidad de que nuestros resultados sean fruto del puro azar es bajísima, solo un 0,7%. En resumen, es la forma matemática de decir con mucha seguridad: oigan, lo que hemos encontrado aquí es muy probablemente real, no una simple casualidad. Entendido. Y para que esto sea más visual, se suelen usar tablas y figuras, pero siempre como apoyo al texto, no para sustituirlo. De acuerdo. Tenemos las pruebas sobre la mesa. Y ahora viene el momento estelar del detective, la discusión. Exacto. Esta es la sección donde todo cobra sentido. Responde a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto? Aquí conectas los resultados con las hipótesis que planteaste en la introducción. ¿Teníamos razón? ¿Nos equivocamos? ¿Por qué? No solo es presentar, es interpretar. Es interpretar. Comparas tus hallazgos con los de otros detectives. Y también,
y esto es un signo de honestidad intelectual, reconoces las limitaciones de tu investigación. Solo pudimos interrogar a testigos de una edad determinada, por ejemplo, y terminas proponiendo nuevos misterios a resolver y con una conclusión final, clara y potente, que resuma tu gran aportación al caso. Para cerrar el dossier nos quedan las referencias y los apéndices. El apartado de referencias bibliográficas es la lista de todos los informes y libros que has consultado y citado. No es una bibliografía general, solo lo que aparece en tu texto. Esto es un punto clave para cualquiera que esté preparando un trabajo. Fundamental. El formato APA aquí es muy estricto, ya sea para un artículo como el de Hockley-Kocherginsky 2017, un libro como el de Kulikan 2018 o un capítulo de libro como el de Salthouse 2017. Y hoy en día es crucial incluir el DOI. El DOI. ¿Qué es eso exactamente? El Digital Object Identifier. Es la matrícula permanente de un documento en Internet. Un enlace que nunca se rompe. Asegura que cualquiera pueda encontrar la fuente que has citado, aunque la revista cambie de página web. Ah, muy útil. Y por último, los apéndices son para el material extra que es importante, pero que si lo pones en medio del texto, pues estorba. Como un cuestionario completo o una lista de estímulos. Ya tenemos todo el contenido del dossier, pero supongo que como en todo, la presentación, la estética, también cuenta. Por supuesto. La profesionalidad se ve en los detalles. Son los aspectos formales. Usar una fuente clara como Times New Roman, a 12 puntos, doble espacio para facilitar la lectura, márgenes uniformes. ¿Y los mecánicos? Y los aspectos mecánicos, exacto. Cómo y cuándo usar cursivas, cómo presentar los números, con cifras a partir del 10, con palabras por debajo, o cuándo definir una abreviatura. Son, digamos, las normas de cortesía del lenguaje científico. Para terminar, imagino que no todos los informes, no todos los dosieres son iguales. Claro, depende de a quién se lo vayas a presentar. Están los informes de divulgación, que serían para la prensa, con un lenguaje sencillo. Y luego los informes científicos, para otros expertos. Dentro de estos tienes la tesis doctoral, que es el dossier completo, con todos los detalles imaginables. El informe definitivo. Eso es, tienes la ponencia en un congreso que es un resumen oral de 15 minutos y el formato más común. El artículo en una revista especializada. Y esos artículos, a su vez, pueden ser de varios tipos. Sí, puede ser un informe de estudio empírico, que es el modelo de caso resuelto que hemos descrito. Pero también hay artículos de revisión, donde un experto analiza y resume todos los casos sobre un tema, a veces usando una técnica potentísima llamada metaanálisis. O artículos teóricos que no presentan pruebas nuevas, sino que proponen una nueva forma de entender el crimen. Entonces, recapitulando este análisis, la clave de un buen informe es que es mucho más que un conjunto de datos. Es una narrativa estructurada, un dossier lógico que guía al lector a través de un misterio, respondiendo en cada sección a una pregunta clave: el por qué, el cómo, el qué y finalmente el qué significa todo. Efectivamente. Y todo ese andamiaje, esas reglas de la APA, no son para limitar, sino para garantizar que esa narrativa se entienda universalmente. Es el sistema que permite que la ciencia avance de forma ordenada, fiable y sobre todo colaborativa. Y para dejar una última idea en el aire, al principio hablamos de ese sesgo de publicación, esa tendencia a esconder los informes de los casos que no se resolvieron como esperábamos. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuánto conocimiento, cuántas piezas clave de grandes puzzles científicos podrían estar ahora mismo guardadas en los cajones de los investigadores simplemente porque sus resultados no fueron espectaculares? ¿Cómo de rápido avanzaría la ciencia si celebrar y publicar un resultado nulo, un por aquí no es, fuera tan valioso como publicar un gran descubrimiento? Es algo sobre lo que, desde luego, vale la pena reflexionar.